Bueno, gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Esperamos pues que los duendecillos de internet estén más tranquilos ya. Vamos a ver, ojalá así sea. Vamos a ver. Esperemos que así sea. A ver, ¿cómo vamos? Bueno, gente, ¿cómo ¿Qué estamos? tal? Sí, ya los demonios, los duendecillos del internet han dejado de fastidiar. Hoy día 6 de noviembre del 2025. Eso es lo que les comentaba hace un rato. Miren, curiosamente el día de hoy me ha tocado estar todo el día en la máquina prácticamente haciendo algunas documentaciones, trámites, cosas que me tocan hacer por la naturaleza de mi trabajo. Y no he tenido el más mínimo inconveniente. Justo ahora que tengo que transmitir el programa, algo pasa, la señal se perturba, de esas cosas que ya te dan risa. O sea, mira, ¿qué te puedo decir? Yo hace unas semanas diría que si esto me hubiera pasado, hubiera renegado, hubiera pataleado. Y ahora digo, bueno, si la idea es buscar que uno se altere, la solución es hacer todo lo opuesto, no alterarse. ¿Ok? Eso es lo que aprendí, eso es lo que ya básicamente ha sido un descubrimiento que he hecho en los últimos años, diría yo, que mientras menos des gusto al diablo, más ganas en la batalla. ¿No? Porque como les decía también minutos atrás, antes que se empiece a cortar la transmisión, es curioso, y no con eso me estoy predisponiendo a nada, pero es curioso de que los días que no transmito el programa son días que llego a casa con bastante holgura de tiempo, relajadísimo, ¿no? Sin contratiempos, todo suave. Pero los días que tengo que transmitir programa, justo esos días, tengo muchas cosas que se presentan de la nada. Porque yo sabiendo que tengo programa a las 10 de la noche, pues yo me planifico para tratar de llegar a la casa lo más antes posible, distendido, cenar, compartir en familia con mi esposa y luego pues ya venir con tranquilidad a la oficina, 4 pasos de mi habitación, ¿no? Y justo los días que no tengo programa, pues como les digo, está todo bien, pero los días que hay programa, pues aparecen cosas. Entre ellas, quiero, bueno, a ver, no voy a decir que reclamar, porque tú reclamas de algo o a alguien que normalmente haga las cosas bien o te demuestre capacidad, ¿no? Pero como este no es el caso, entonces no voy a decir para nada que es un reclamo. Es simplemente una observación más de las observaciones que uno a diario se lleva todo el tiempo viviendo en esta ciudad. En primer lugar, bastante llamativo un tráfico espeluznante. A mí que me tocaba venir desde la parte de La Victoria por arriba, cerca de Manco Cápac, bueno, no es novedad tener un tráfico terrible, ¿no? Pero entre las calles de Balconcillo es literalmente, si ves imágenes de cómo es Afganistán o cómo es el territorio de Gaza, la Franja de Palestina, el West Bank que le llaman también, que es zona de guerra, literalmente así está, literal, ¿no? Haciendo uno malabares para andar en esas calles que literalmente parece un escenario apocalíptico posguerra, y no estoy exagerando. Si pudiera mediante la radio mostrar fotos me darían la razón. Pero bueno, o sea, decir, wow, que mal están haciendo las autoridades, sería inferir que alguna vez hicieron bien las cosas.
Así que es una raya más al tigre. Lo que sí me parece muy preocupante es que cada vez lo veo peor. Y es que nosotros nos hemos acostumbrado a la mediocridad y premiamos la mediocridad, ¿no? Como lo dije hace unas semanas, yo he sido testigo y víctima hasta cierto punto, que bueno, no me victimizo. Pero he pasado momentos y recontra incómodos y fastidiosos gracias a la gestión del mediocre alcalde de La Victoria, Rubén Cano, que dicho sea paso es un cobarde, porque me parece una persona cobarde, una autoridad a la cual le solicitas en el mes de marzo que quieres hablar con él, y hasta la fecha, que estamos ya por acabar el año, no solo no te da cara, sino que sus chupes, sus lacayos, te inventan 55.000 pretextos, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que la mentalidad de muchos, no sé si llamarles, sí, bueno, personajes, es tan limitada que piensan que por un periodo de 4 años donde tienes franeleros y aduladores, te vuelve una clase superior, ¿no? Y se olvidan que los términos acaban, y cuando seas el tipo que fuiste antes de asumir ese cargo, sigues siendo lo mismo que siempre fuiste. Un NN. Simple. Pero no es culpa de los personajes estos, es culpa también mucho de la gente. Me comuniqué con un amigo muy querido, porque me parece una persona muy, 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 muy noble, pero bueno, no tengo, ni nunca tuve extremadamente cercanía, pero sí un respeto y un afecto. De esa gente que tú conoces en un sitio, en este caso en la universidad, y siempre te cayeron bien, pero nunca fuiste a ningún sitio a comerte un ceviche, ¿no? De esa gente que te caen súper bien, pero nunca fuiste a tomar un café, pero te caen bien, ¿no? Y en vista pues que publicaba bastantes cosas diría yo, apoyo a la gestión acá, a lo menos en esta alcaldía, pues le dije, oye, me contacté y le dije, si tú tienes cercanía, solo quiero hablar 2 o 3 palabras de cosas que se están haciendo en la municipalidad a nombre de él, porque si él es la cabeza de la municipalidad, hay unas acciones completamente irregulares, por no decir otra cosa, y al final en algún momento va a recaer sobre la cabeza, porque pues la guillotina corta la cabeza, ¿no? Y con la mayor de las gentilezas, ¿no? Me dijo que me comunique con la jefa vecinal del barrio, pero me dio a entender que yo tendría que hacerme amigo de ella para acceder a tener unos minutos de conversación con este pobre diablo, porque lo es. Y yo decía, o sea que tengo que ser un lambiscón de una persona que posiblemente no me va a caer bien para conversar con un infeliz que no sabe ni cómo diablos es alcalde. En serio. Y me rehusé. Y no será ahora, pero cuando termine su gestión, aunque sea, tendré la oportunidad de conversarle, porque lo más ridículo del tema es que el muy, bueno, no sé qué adjetivo usar, vive a 3 cuadras de mi casa. O sea, ¿no? Increíble. Y comentaba eso porque justamente, pues, iniciar el programa diciendo, ¿no? Que hay cosas que definitivamente no hay cómo reclamar porque, pues, no hay un contraste con algo bueno, ¿no? Tú te das cuenta de lo malo cuando había algo bueno, más, ¿no? Pero sí, eso está pasando y a lo menos yo en mi corta experiencia he visto tantas malas gestiones municipales del partido de un tipo que se está mandando a la presidencia y que dice que, bueno, conserva el celibato porque es laico, perdón, porque es Opus Dei.
Mira, yo tengo 45 años, soy papá, y que una persona que no es sacerdote diga que conserva el celibato por su fe, me parece a mí muy raro. A mí más me da la impresión que prefiere escudarse en una fe para no decir lo que realmente le importa, le interesa o le atrae, ¿no? Pero en fin, eso lo dejo para otro programa. Solo quería sacarlo de mi pecho porque realmente qué difícil, qué difícil. Y justamente este personaje, pues en bombos y platillos empiezan a publicitar en muchas páginas web que ahora tiene un hospital express de Miraflores, Solidaridad Express. 24 horas al día de atención médica los 7 días de la semana. Pues resulta que mi nanita no se está sintiendo muy bien, la llevo y no es cierto. Atienden hasta las 7. Y cuando le pregunto al señor de seguridad, que bueno, no tiene la culpa de nada, ¿no? Le pregunté, señor, ¿desde cuándo es así? Porque acabo de leer en 3 páginas diferentes, es más, la página oficial de la municipalidad, el horario y dice 24/7. Y me dice, no, ya lo cambiaron. Bueno, si lo he leído ahorita y lo tenía en el celular a mano y esto es porque no lo han cambiado. O sea, porque si lo hubieran cambiado no estaría ahí con mi nanita sintiéndose mal. A lo que me dijo, bueno, no sé. Y yo sé que son cosas que el enemigo pone en el camino que parezcan ridículas para ver cuánto te molestas, ¿no? Así que no nos molestemos, riámonos. Igual que ahorita, la máquina me quiso, bueno, los duendecillos del internet me quisieron sabotear. Bueno, saboteen. Total. Yo no hago esto por ego, gracias a Dios no vivo de esto, gracias a Dios no gano plata de esto, solo lo hago para elevar la conciencia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y conciencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra C-O-N-C-I-N-C-I-A, conciencia, y la C-O-N-S, ciencia, C-I-E-N-C-I-A? Diferencia entre conciencia y conciencia. De eso, la inspiración la tuve momentánea al hablar antes del programa con mi pareja, mi esposa, y luego sentarme un ratito y decirle estoy cansado. Ya estaba oyendo un video que me interesó mucho, leí una leída, mejor dicho una ojeada al video, y es una entrevista magistral que yo, bueno, recomiendo para aquellos que quieran, ¿no?, de cierta forma analizar un poco más al respecto. Este programa es un programa que se llama Project Roca. Es de un español bastante simpático él, dicho sea de paso. Se nota que es una persona que tiene una ansia de aprendizaje muy interesante. Yo la verdad respeto y admiro muchísimo a aquellas personas que bueno, que tienen esa curiosidad nata, ¿no? Me parece fabuloso, ¿no? Él entrevista al doctor Enrique Campillo, ¿no?, en su proyecto Roca Project, ¿no? ¿La conciencia está fuera del cerebro? Esa es la pregunta, ¿no? Muy interesante. Y bueno, lo poco que pude escuchar, pero yo me permito ahora discernir y disertar de mi propia cosecha, es pues en definitiva lo que vamos a hacer el día de hoy. Saluditos, ahora sí. A ver, saludos para Juancito. Claro, sí, tal cual. Todos salen con un culo de juicios y denuncias, Juan. Claro que sí. Porque voy a ser inocentón y hasta un poco acojudado, ¿ya? Ya, voy a pensar que todas las autoridades son muy nobles y a su espalda
la gente actúa, ¿no? Voy a pensar eso. Bueno, pues si es así, tú como autoridad tienes la puerta abierta para que venga alguien y te diga, con el mayor de los respetos, porque yo en ningún momento he pensado ir con la pierna elevada, señor, ¿sabe qué? Necesito contarle estas cosas que están ocurriendo, para que aunque sea me hueves, para que se hagan la finta, para que agarres un lápiz y un papel y diga, a ver, su nombre por favor, su celular, su email, mire, voy a tomar cartas en el asunto, voy a ver de qué se trata, voy a tratar de alguna forma, pues, corregir algo que esté ocurriendo mal, y le pido mil disculpas, le agradezco por su valioso tiempo, por favor permítame contactarlo en el transcurso de una semana o dos, y bueno, muchas gracias por su tiempo. Pero si tú cierras la puerta de tu oficina o tienes a los chupes que te ayudan a hacerte el huevón, es porque tú estás metido en la huevada. Simple y sencillo, matemática pura. ¿No? Simple y sencillo, claro que sí. Sí, claro, Carlos. Claro. Carlitos Zafur, fuerte abrazo también, chicos. Fuerte abrazo. Mira, el otro día, exacto, lo más triste es felicitarlo por hacer una vereda o una pista, es su trabajo, exacto. A eso me refería con la mediocridad. Perdóneme, estamos saliendo del tema, pero es que es muy interesante. Hay interacción con la gente y eso me fascina. Yo trabajo con amigos muy queridos de mi infancia. Juancito, Carlos, fuerte abrazo. Ustedes saben cuánto los quiero. Y gracias por el apoyo. Mil gracias. 1.000.000. Pero sí, claro, o sea, a eso donde voy con la mediocridad. Este compañero universitario me dice que me haga amigo de la jefa de la zonita, que es otra de las que le revienta cohetes al tipo, por parchar media vereda. Y lo más cague de risa, que es mal hecho, porque a las 2 semanas se está partiendo de nuevo. Pero ya sirvió para la foto, para el Instagram, para los globitos, para las señoras que de repente no tienen mucho que hacer en las tardes y se acercan ahí a aplaudir, para el tipo haciéndose el buena gente, abrazándose con las personas. O sea, y el cabecilla, y lo digo así, carajo, el cabecilla de todos estos mediocres alcaldes quiere ser presidente. O sea, no seas pendejo, ¿me entiendes? Y yo tengo 45 años y sí es cierto que yo hace muchos años no veo televisión, pero bueno, igual te enteras en las redes sociales. Cuando yo era chiquillo, y nos acordaremos, Juan Carlos, tú pensabas en la Vía Expresa y decías Lucho Bedoya, wow. Tú pensabas en el Trébol y pensabas Ricardo Belmont, ¿no? Tú pensabas en la Vía Expresa de la Javier Prado y pensabas Andrade. De este tipo, ¿qué carajo hay para decir mañana más adelante? Mira el legado que ha dejado este señor que vive en Salivato por su fe grandiosa y por su pensamiento espiritual elevado que comulga con el gran Opus Dei. Señor de los señores, por favor, a cierta edad, un sacerdote, una persona que pertenece al clero religioso, me puede decir que él está sometido a un voto de castidad por su convicción, fe religiosa y porque su institución se lo obliga. Pero que un civil venga con esos argumentos, para mí es porque está escondiendo algo, lo siento. Estamos en 2025, por favor. ¿No? Pensar que los seres humanos son... Y eso no es que tenga algo de malo, ¿ah? No, pero si te avergüenza algo y lo escondes, entonces no eres capaz de esconder cagadas que hagas cuando seas autoridad. Pues yo creo que sí. Tienes el talento para hacerlo. Si ya vives mintiendo toda tu vida, ¿por qué no vas a mentir de lo que haces en tu gobierno? Digo yo. Sí, Juancito, mi viejito que está en el cielo, él quiso participar en política, participó y sí,
tienes razón, qué bueno que no se dio, de verdad, porque es difícil. Y vamos ya para cerrar este tema, que está riquísimo. Creo que un día voy a hacer un programa exclusivo de esto, donde todos, por favor, denme todas sus quejas de todos esos alcaldes mediocres, de todos los partidos, no solo exclusividad del gordito este, que es muy, muy casto, puro y virginal. Pero sí, les cuento un caso breve. Me acuerdo que en la época de obras, que más o menos fue esa época que mi padre postuló, ganó el movimiento Obras, que era el movimiento de Belmont. Ganó en la victoria. Pero cuando en el Jurado Nacional de Elecciones estaban viendo el tema de acreditar a los alcaldes, oh sorpresa, Obras no tenía candidato en la victoria. Entonces, un partido, o en este caso un movimiento político, lleva la alcaldía distrital a un candidato inexistente, que no existía, que no había, pero lo habían votado. Ahora, la gente me dirá, ¿y cómo ocurrió? Pues porque en ciertas poblaciones se dejan guiar por el arrastre del candidato de provincia, y entonces eligen provincia y distrito, marcan ambos candidatos sin ni siquiera conocer el candidato del distrito. Pero la lógica, pues, básica, ¿no? Dice, bueno, si el alcalde de Lima, del movimiento, en este caso Obras, va a hacer bien las cosas, entonces para apoyarlo a él tengo que votar por su movimiento en mi distrito. Y ese alcalde va a recibir ayuda del provincial. Y no se tomaron el trabajo la gente de preguntar cómo se llamaba. Y si preguntaban, se iban a dar con la sorpresa que no tenía nombre porque no existía candidato. Entonces a última hora aparecía una persona a la cual le escribían y lo acreditaban. Eso es la realidad de muchos distritos de nuestro país. Sí, y Carlos, tienes toda la razón. Solo vamos a cambiar esa situación si nosotros cambiamos. Yo lo he dicho y lo digo con bastante humildad, puesto que soy consciente de que como seres humanos todos estamos en una línea y un proceso de aprendizaje, y que en ese proceso de aprendizaje vamos a cometer errores. Pero en mi buen corazón, la mejor de mis intenciones es optar por lo que en mi conciencia, y por eso vamos a hablar de conciencia y conciencia, me dicta que es lo más favorable para la colectividad, para la sociedad, para la nación, para en fin, la raza humana, ¿no? Y yo lo he dicho, yo en algún momento he apoyado, porque me correspondía en ese caso votar, una opción conservadora, una opción opuesta a la ideología woke en los Estados Unidos, que era Trump. Y lo he dicho en programas anteriores que me ha decepcionado muchísimo, ¿no? Porque hay muchos temas de campaña, que era la liberación de la información sobre Epstein y su isla, donde se supone pues que había un tráfico sexual de menores que involucraba a personajes de alto calibre, y se decía que se iba a desclasificar esa información. No se hizo, ¿no? O sea, y eso es una de las cosas, ¿no? Y bueno, lo he mencionado anteriormente, la alta injerencia que tiene el sionismo. Ojo, no estoy hablando de la raza judía o de la religión judía, estoy hablando del sionismo, que es un círculo político judío, pero que no representa a todos los judíos, porque hay mucho judío que no es sionista y que no le gusta el sionismo. Claro que tú no puedes decir eso, ¿no? En Estados Unidos automáticamente eres antisemita. Y ya hemos hecho la disertación la vez pasada de lo que es ser semita y no ser semita. No me quiero ir por los palos. Pero sí, he llegado al convencimiento de que los políticos no son los redentores de nuestras vidas.
Pero si el 1% domina la humanidad, son los titiriteros, son los que manejan los hilos, ¿correcto? Y el 99.9 somos los restantes, que entre ellos una porción son los capataces y el gran vasto pueblo somos los sometidos. ¿Por qué no sería factible voltearles la tortilla? Y acaba el ejemplo práctico, y lo dije la vez pasada. Nosotros tratamos, y lamentablemente esa es la realidad de la humanidad, no puedo decir que es exclusivo de Perú. Ahora, en Perú es más notorio, eso sí, de los casos que conozco. Pero si la idea es escoger al menos malo, o al que parece bueno, ¿qué ocurriría si es constantemente vigilado y examinado? Y en el momento que falla, ¡boom!, el pueblo se levanta afuera. Los titiriteros, a fuerza, o como dicen los mexicanos, a huevo, van a tener que cuidar mejor a quién ponen en las posiciones de gobierno. Porque a ellos no les conviene que a cada rato paren volando las cabezas. Tenemos facciones que dominan el mundo. Eso ni hablar. Y encima de ellos jerarquías. Que inclusive, y lo han dicho personas reputadísimas, no solo teóricos de conspiración, lo ha hablado Tucker Carlson en su programa, entrevistando a ex militares de los Estados Unidos, a una economista de una altísima reputación que ha trabajado para organismos internacionales, y coincidían en esos términos, de que los que manejan la política mundial y la humanidad en general no necesariamente son humanos. Listo. No necesariamente son humanos, o sea, y no es una persona quien lo dice, pero hasta esas jerarquías elevadas, si tienen capataces, que son las autoridades en general a nivel mundial, que tienen la obligación de administrar el rebaño, que somos nosotros, no les va a causar gracia de que se elija una opción y esa opción, al empezar a mostrar errores, pues sea reemplazada, se busca el cambio, porque se generaría una anarquía, un caos, y si bien es cierto, ellos se nutren de la anarquía y el caos, hay también límites. Entonces, si nosotros fuésemos una sociedad más observante, si fuésemos una sociedad más juzgadora con nuestras autoridades, no estoy hablando entre nosotros, pues se tomarían con un poquito más con pinzas, creo yo, en hacer cagadas. Creo yo. ¿No? Creo yo. Definitivamente. Pero, ¿qué pasa? Empezamos ya con los temas dogmáticos. Porque hay gente que necesita tener un líder. Y entonces, cuando empiezan a hacer cosas malas, no sé si es por ego de no decir me equivoqué, o no sé si es por una fe ciega, por la necesidad de un redentor, pero empiezan a buscar explicaciones a las cagadas que se meten sus líderes que fueron elegidos por ellos, ¿no? Y lo he mencionado en otros programas, muchos podcasters que yo seguía en época de elecciones y todo, ¿no? Que a pesar de que el político en el momento diga una cosa y tú por tu sentido común estás entendiendo literal lo que está transmitiendo el político y la idea que transmite, esta gente es tan dogmática que después en otros programas, en podcast o en monólogos como estoy haciendo yo ahorita, te dicen, no, lo que él ha querido decir no es lo que tú has pensado. O sea, no lo entiendes lo que él ha dicho, sino entiende como yo te digo que deberías entender lo que ha dicho. Dogma puro. La gente se vuelve tan ciega con su fanatismo que empieza a buscarle la explicación contraria inclusive a lo que ha dicho el personaje político. Y eso está mal. Es insano, es absurdo. Es completamente absurdo. Nosotros tenemos que ser críticos.
porque la idea es tener conciencia para ser más conscientes. Y bueno, a eso es lo que voy a ir en este momento. Como comentaba hace un rato, el doctor que ha sido entrevistado el día de hoy en el programa de Roca Project, Enrique Campillo, ¿no? Él hace una diferenciación y me parece muy interesante, y él dice literal en una parte de la entrevista que la conciencia, C-O-N, es C-I-E-N-C-I-A, conciencia, es el hecho de tú autojuzgarte respecto a alguna acción cometida. Dicho sea de paso, lo que no tienen las autoridades y los políticos, ¿no? Que es, mi conciencia me dice, por ejemplo, que yo he hecho tal cosa mal. Mi conciencia me dice que yo debería hacer tal cosa bien. O sea, es esa voz que te indica corrección, que te reclama corrección. Mientras que la conciencia es el autoconocimiento, la autopercepción, el quién eres tú, el cómo te percibes y también cómo percibes tu entorno. O sea, el entender en dónde estás, por qué estás, para qué estás, ¿no? Y me parece muy interesante, me parece congruente. No he visto toda la entrevista, no voy a venir a mentirles, porque la verdad en qué momento sí. Hoy día, entre pasar por los cráteres de La Victoria y el tráfico y llevar a mi nanita a una atención 24/7 que es mentiras, promovida por Porky y compañía, en fotografías, en las redes sociales lo pueden ver, cómo inaugura con bombos y platillos, ¿no? Su hospital 24/7, que 7, lo único 7 que es que funciona hasta las 7. Pero en fin, ¿no? Es bastante congruente, porque sí, efectivamente, la conciencia es la que nos señala pues la corrección, ¿no? Y la conciencia es la que nos vuelve conscientes de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y esa es la idea justamente del programa. El programa es un programa de divulgación de temas de misterio espirituales con ánimos de elevar la conciencia y crear una posición crítica permanente. Criticar o una posición crítica no significa ser contreras, no significa estar en contra de todo. Significa tener el legítimo derecho intelectual de dudar de algunas cosas, que es un legítimo derecho. Nadie puede venir a decirnos: tú no tienes derecho a dudar lo que dice el presidente, tú no tienes derecho a dudar lo que dice el ministro, lo que dice el alcalde, lo que dice el militar, lo que dice el líder religioso, porque es un derecho innato el de razonar. Por eso somos seres inteligentes, por eso tenemos inteligencia. Y por eso, gracias a la pandemia y gracias a todo lo que ocurrió, existe este programa. Y como este programa, muchos programas a nivel mundial. Y seguirá habiendo más. Porque esas limitaciones de derechos, entre comillas, para cuidarme, yo no te la pedí. ¿Correcto? Y tampoco pedí marginación y discriminación. Y tampoco pedí que el dogma científico sea irrefutable. Porque si bien es cierto, yo no soy científico, tengo un cerebro y un poder de raciocinio que me permite discriminar lo que yo creo que para mí es bueno o malo para mí. Yo en ningún momento podría decir que lo que es bueno para mí es bueno para todos. No, en lo absoluto.
Yo creo en el derecho individual de cada ser humano por ser un fractal de la fuente original, por ser un ser almático, por tener a Dios en su cuerpo, porque nosotros tenemos Cristo dentro de nosotros. Yo soy un respetuoso del derecho individual por eso, porque cada ser humano en su camino de aprendizaje en esta existencia, que es un aprendizaje, que es un juego, donde nosotros somos avatares almáticos, algunos, no todos, venimos a aprender cómo aprendes, cómo jugar si no tienes la capacidad de elegir la experiencia que quieres llevar. ¿Cómo? No solo es frustrante, sino es muy limitativo, ¿no? ¿Cómo yo voy a aprender a jugar el juego si no tengo posibilidad de optar? ¿No? Entonces ya no sería humano, entonces sería inclusive peor que un animal. Que tengo dos caminos, quiero ir por la derecha, no, tienes que ir por la izquierda. Pero es que yo siento que me gustaría ir por la derecha, no me importa si me equivoco, pero quiero ir por ahí. No puedes. Porque así lo dice la narrativa oficial. Eso fue lo que ocurrió. Y en vez de robotizarnos, nos volvieron más rebeldes. Por eso yo tengo mucha fe en la humanidad. De estos temas, yo estaba hablando hoy día con mi amigo Odar, gran barbero, lo recomiendo mucho, ahí en la barbería de Luan, acá en La Victoria. De estos temas estábamos hablando, y él es un chico de 20 años. Entonces, ¿cómo me pueden decir a mí que no hay esperanza en la juventud? Claro que la hay. Pero como le decían a Facundo Cabral, ¿tú crees que hay esperanza de que la juventud sea más consciente, más espiritual, ¿no? Y él decía, claro que sí. Y le preguntaban, pero esos chicos en las fiestas y las drogas y todo eso. Y es que bueno, ¿qué cosa esperan? Si nadie les habla del tema, ¿por qué ellos tienen que actuar como si lo conocieran? Si no lo tienen en el día a día. En el día lo que tienen es histeria. No es la modelo de moda, el político corrupto, los noticieros que todo el tiempo dan malas noticias. Entonces, ¿cómo van a querer que el chico vea otra realidad que no sea esa? Y tiene mucha razón. ¿Cómo despiertas tu conciencia si no te dejan despertar, si te tienen adormecido con responsabilidades económicas, con problemas con las autoridades, con delincuencia y criminalidad? ¿En qué momento vas a despertar la conciencia? ¿En qué momento vas a tener el tiempo para pensar quién soy, a dónde voy, de dónde vengo y por qué estoy aquí? No vas a tener tiempo porque estás muy ocupado resolviendo el día a día. Por esto eso es un escape. Esa es la misión que me autoimpuse. En este avatar, en este robot biológico, en este personaje de juego video que he tomado, que es un soldado de Dios, es el título que le he puesto. Mi misión es dar diferentes versiones de ciertas situaciones para que cada uno forme su propio criterio y empiece a construir su conciencia y empiece a entender para qué y por qué está aquí, para entender el juego, leerse el manual. Y lo que dice Carlos es completamente cierto. Depende de cada uno de nosotros. No va a venir un redentor a decirnos, ¿sabes qué? Yo los voy a salvar a todos. Y si ocurriese, que dicen que va a ocurrir, cuidado. No olvidemos que el adversario es el rey de la mentira, ¿eh? Es el dueño y amo de la mentira, es el que maneja la mentira. Yo me dudaría mucho de ese que aparezca diciendo yo hago la paz, yo estoy trayendo un mundo maravilloso para todos, yo vengo a liberarlos. Cuidado.
Sobre todo veamos con el corazón, no con la cabeza, sino con el corazón. Recordemos la humildad de nuestro Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y siempre lo ha sido y siempre lo será. Él fue tan humilde. Ojo con el ego, porque cuando el ego habla demasiado, y vaya que hay políticos que lo tienen muy elevado, cuidado. El ego es vanidoso, y la vanidad es todo lo contrario al amor, porque el amor verdadero es desprendido. La vanidad es yoísta, es egocéntrica. Por eso es ego, pues egocéntrica. Son ególatras los que buscan el egocentrismo. En cambio, el amor verdadero, el amor de Cristo, el amor crístico, es un amor desprendido, es un amor libre, puro, que busca el bien del común, que se alegra con la alegría ajena, que se alegra con la felicidad ajena. Eso es el verdadero amor. Entonces, cuidado con los líderes carismáticos que se aparezcan a venir a decir yo hago esto, yo hago lo otro, como esta corriente New Age que le llaman, ¿no? De todas estas personas que canalizan con entidades superiores, ¿no? A mí me dijo el comandante Sastar, Castar, Tostar de la Legión Galáctica de tal cosa, que yo tengo la misión de dar tal mensaje y tal otro. Cuidado. No olvidemos que las entidades malas se pueden disfrazar de buenas. En cambio, las entidades buenas no necesitan adoración. No necesitan adoración. Cuidado. Yo soy un creyente convencido que el amor de Cristo es un amor humilde y sencillo y puro. Y siempre recuerdo de la película Estigmata las palabras de este cura que ya era un disidente de la iglesia y estaba alejado del clero, que se encuentra con este otro padre que era investigador y le dice, ¿tú recuerdas los apócrifos? Donde se habla que uno de esos escritos fue hecho de puño y letra de Cristo. Y decía, para adorar a mi Padre, el reino de mi Padre está afuera y adentro de ti. Para adorar a mi Padre no necesitas templos ni de oro ni de plata, porque donde levantes una piedra, mi Padre está, donde cortes un madero, mi Padre está. Listo, se acabó. Listo, se acabó. Con esa frase no se justifica la existencia de ninguna religión, de ninguna secta, nada de eso. Cristo está fuera, Dios está fuera y adentro de nosotros, pero está dentro. Y el templo somos nosotros. Y nos salvaremos desde adentro para afuera. La batalla está fuera, pero también está dentro. Por eso me gustaba mucho cuando a Facundo le decían, maestro, ¿usted es una persona religiosa? Y él decía, no soy religioso, soy místico. Si a mí me preguntasen, yo diría que me siento una persona espiritual, no religiosa. Ya quisiera yo ser místico, pero no, espiritual, que simplemente tiene fe en el espíritu, ¿no? Y ha decidido darle todo su amor y dedicarle su existencia a Cristo y a la fuente original, al Padre Creador verdadero, el Padre de Cristo, ¿no? Porque recordemos que a los fariseos les dijo, ustedes son víboras, son hijos de Satán, porque si fueran hijos de mi Padre me quedarían, algo así, no sé si estoy parafraseando bien. Y ojo que los fariseos eran judíos, igual que él. Cuidado, muy interesante. Entonces, para no ponerle nombres, yo siempre digo el Abba de Cristo.
porque Cristo se refería a su padre como Abba, que si no me equivoco en arameo, en hebreo, es un nombre cariñoso para decir padre. Yo creo en el Abba de mi Cristo y creo en mi Cristo porque sé que es el camino, la verdad y la vida y punto, ¿no? Y hay muchos personajes maravillosos, dignos de admiración, pero no sé por qué resuena mucho en mí que para adorar al Padre no se necesita templos de oro ni de plata. Me resuena muchísimo a mí, pero sé que hay mucha gente en muchas congregaciones, muchas religiones y grupos religiosos y todo, que son gente maravillosa, gente buenísima, estoy segurísimo. Es más, no estoy, o sea, me consta, he visto gente muy noble. Lo polémico es que en las partes muy elevadas, superiores de las jerarquías, hay patrones muy curiosos, por decirlo menos. Y es que la mayoría de los jerarcas religiosos tienen muy buen estilo de vida, no sufren de necesidad, tienen privilegios. Y son esas contradicciones de que nos piden una colaboración en ceremonias para apoyar a la congregación, ¿no? Y a la vida muy ostentosa que muchos líderes religiosos tienen, mientras esos líderes religiosos hablan de la pobreza a nivel mundial, pero no utilizan el dinero que tienen para ayudar. Dígame si no hay una contradicción más grande que esa. Por eso, la idea es ser consciente y consciente. Consciente para tener esa voz clara que nos dice al oído lo que es correcto e incorrecto. Y consciente para entender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos y para qué estamos aquí. La idea es recordar el origen, de dónde venimos. Primero, venimos de Dios, de la fuente, ¿no? Somos un fractal, un pedacito de Dios que está aquí para vivir una experiencia humana y aprender, y ese aprendizaje conectarlo a la infinita sabiduría de la fuente, de la luz, que destruye la oscuridad. Qué lindo. Qué lindo, por eso, carambas, Facundo Cabral muy sabio. Si los malos supieran qué buen negocio es ser buenos, serían buenos aunque sea por negocio. Muchísimas gracias, chicos. Esto ha sido un programa accidentado, pero esto fue un poquito lo que es lo que es la conciencia y la conciencia. Pero pues nada, hablaremos en otro capítulo más sobre el tema, ¿no? Ya esta vez me tomaré el trabajo de poder analizar mejor el video de esta entrevista. Es linda, es súper especial, me parece muy buena para aquellos que lo quieran, porque la idea no es convencer acá a nadie, sino que cada uno despierte su conciencia y su deseo de aprender, de conocer, porque el conocimiento nos da opciones, nos da herramientas, y solo la verdad nos va a hacer libres. Así que cada uno escoge y decide en su bendito y bendecido libre albedrío. Para aquellos que quieran escuchar un poquito más del tema, yo encantado, tengo el link de la entrevista. No lo pongo genérico porque no a todo el mundo le puede importar. Tengo el broadcast list, donde tengo la lista de todos ustedes, donde les mando constantemente avisitos. Pero lo que me interesa a mí en un video de YouTube tal vez no le interese a todo el mundo. Por eso no se lo mando a todo el mundo, sino al que quiere escuchar un poquito de eso. Ha habido alguna vez que sí me han dado, porque esa entrevista que le hicieron a Raúl Durán en Eclécticos Worldwide me pareció magistral. Ese era oro puro, por eso lo mandé, pero por lo general ha pedido, al igual que libros que son muy buenos, siempre ha pedido. Así que pues nada, chicos, espero haber cumplido una de las misiones que me pongo cada día en el programa: llevarles un mensaje de paz y un mensaje de luz, para que en el momento que pongas la cabecita en la almohada sepas que la realidad no es lo que aparece en la televisión. La realidad es más que eso. Hay gente buena, hay gente que ayuda,
hay mares bellísimos, hay ríos maravillosos, hay animales preciosos, hay amor de madre, amor de esposa, amor de esposo, amor de hijos, amor de hermanos, amor de amigos. Entonces, la vida es linda. Y sí, hay dificultades, pero aprendiendo un poco el manual se le puede sacar la vuelta al enemigo. Fuerte abrazo, chicos, muchísimas gracias. Esto fue Brutalmente Honesto y nos vemos en el próximo programa. Saludos para mi primo Iván, como decía antes de que se corte, me está hablando de que sería un bonito tema la evolución de la humanidad en lo que es los temas científicos en general, ¿no? Y sí, me parece un tema muy interesante. Me han mandado una lectura que yo voy a analizar como debe ser para poder tener base para hablar. Gracias, primo Iván, un fuerte abrazo, te quiero mucho, saludos para mi tía, saludos para el gran Miki, para Martincillo, para todos allá en casa, para Alain, para todos, para Cachito, para todos, fuerte abrazo, fuerte abrazo. Y pues nada, nos vemos en el próximo programa. Esto fue Brutalmente Honesto y nos vemos. Que Dios los bendiga. Chao. Que Dios los bendiga. Chao.